Os damos la bienvenida al webinar de SAP CTR, cómo integrar el área de diseño en una cadena de valor 360 grados. Entonces, bueno, os introducimos el webinar, durará aproximadamente 1 hora. En caso de que tengáis preguntas, ya que en principio todos estáis silenciados por defecto, por favor, ir escribiéndolas en el chat y al final de la presentación, en un tramo de unos 10-15 minutos, contestaremos a todas ellas. Y por último, por favor, tener el móvil a mano, ya que en alguno de los puntos requeriremos vuestra participación. Comenzamos. Bien, en primer lugar, bueno, dicho al principio, bienvenidos a todos al webinar. Buenos días a Latinoamérica, buenas tardes a los que os conectéis desde España, uso horario español. En primer lugar, antes de entrar en ECTR, una breve explicación de quiénes somos. Los ponentes de hoy, Maite, que está conmigo en una sala, y yo, Arkaitz Echevarría, pertenecemos al área de transformación digital de IDOM, que es una compañía de servicios profesionales de más de 3.500 profesionales que nos dedicamos principalmente a proyectos en los ámbitos de arquitectura, ingeniería multidisciplinar y derivado de necesidades de todo tipo. Disponemos del área de consultoría, donde Maite y yo proveemos servicios en el ámbito de transformación digital en distintas tipologías de proyectos, desde planes de sistemas, proyectos de oficina técnica o gestión de proyectos, hasta implantación de software, como puede ser el caso de SAP, que es uno de los, del tipo de proyectos en el que nos desarrollamos, por ejemplo, Maite y yo. Bien, ¿qué os vamos a explicar hoy? Bien, el webinar está distribuido en los siguientes apartados. En primer lugar, explicaremos qué es SAP CTR. Posiblemente muchos de vosotros no lo conozcáis o tengáis dudas. Y os enseñaremos qué es, cómo se parece SAP CTR, que viene a ser un producto de SAP, como su propio nombre indica. En segundo lugar, explicaremos qué podemos hacer con ECTR, es decir, cuál es la gestión de ciclo de vida de un diseño cuando se gestiona con esta herramienta. Y por último, explicaremos otras posibilidades de integraciones o de implantaciones que se pueden hacer con esta herramienta, ¿vale? Entonces, arrancamos. Vale. Lo primero que vamos a saber es... Espera, Arkaitz, vuelve al anterior. Eso es. Lo primero que queremos saber es si conocemos CAD STR o si no sabemos nada de lo que vamos a hablar el día de hoy en la sesión. Entonces, si os vais con el móvil al código QR y os metéis a la pantalla de Menti, para responder esta pregunta. ¿Conoces herramientas de integración CAD en SAP PLM? Bueno, pues la primera es no sé lo que es SAP. La segunda, conozco SAP, pero nada de integración es CAD. La tercera, utilizo alguna solución tipo CAD Desktop. Y la cuarta, que sí conocemos CAD STR. O sea, podéis entrar tanto por el código QR como por el código de menti.com. O sea, si entráis a la pantalla, también podéis entrar por ahí. Entonces, vamos a ver cómo vamos respondiendo a las preguntas. Os comparto. Vale. Como veis, conozco y utilizo alguna solución tipo CAD 33. 7 personas han contestado. Vamos a esperar un poco más. Bueno, muy bien, ¿eh? Bastantes personas conocen STR, así que eso bien. Bueno, muy parejos, muy parejos.
Vale. Como veis, el resultado es la 33%, o sea, como que hubiésemos planificado esto. 33% conozco STR, 33% conocen SAP, pero no tienen nada de información sobre las integraciones CAD, y el otro 33% sí que conoce alguna solución tipo CAD Desktop, pero no STR. Entonces, muy bien. Y una persona no sabe lo que es SAP. Muy bien, ya 10 participaciones. Bien. Vale. Continuamos con la presentación, conociendo vuestro perfil. Bueno, rápidamente para engancharos a todos en el webinar, explicaros en una línea lo que es SAP. SAP es una solución digital, es una suite de soluciones digitales que da servicio a nivel empresarial a las organizaciones, tanto en la proyección del negocio futuro como en la gestión del propio negocio, de las operaciones en la realidad actual, es decir, desde introducir una oferta, un pedido de venta, poder fabricar, poder aprovisionar, poder costear, es decir, absolutamente todo. Y derivado de todo ello, como tercer punto, digamos, la posibilidad de ver de forma pasada qué es lo que ha ocurrido con nuestra organización, sacar analítica para poder proyectar en un futuro hacia donde la organización debe ir, ¿vale? Entonces, eso es SAP, es decir, una plataforma digital que nos provee de todo tipo de servicios que necesitamos en nuestra compañía. Y en concreto, dentro del área de lo que es PLM, Product Lifecycle Management, disponemos de SAP ECTR, ¿vale? Entonces, para entender SAP ECTR tenemos que entender las necesidades, qué es lo que las necesidades que demanda el mercado a nuestra organización. Es decir, ahora más que nunca por tema COVID, estamos en un entorno competitivo con una coyuntura bastante desfavorable en la mayor parte de los sectores, donde tenemos ciertos puntos de presión como son, por ejemplo, una demanda creciente de personalización de producto según la estrategia de operaciones, pero cada vez más los clientes demandan productos particularizados o personalizados a sus necesidades. Como segundo punto, un alineamiento del área de diseño con las operaciones, es decir, más que proveer únicamente de un servicio, de un producto, para que ese producto sea exitoso requiere un alineamiento con las áreas de producción en términos de sencillez y reducción de tiempos, con compras en cuanto a estandarización, calidad, costes, mantenimiento. Es decir, la solución que la organización hoy en día debe proveer a sus clientes como eje central del negocio pasa porque todas las áreas interactúen y estén alineadas con un mismo objetivo que es el cliente. Creo que es una realidad que, bueno, conocemos todos en cada uno de nuestros sectores. Y por otro lado, como tercer punto, ya hablando más específicamente de producto, que es un poco lo que venimos a hablar hoy, la trazabilidad del diseño del producto. Es decir, en esa dinámica de mejora continua, con continuos cambios, saber y poder controlar la gestión de cambios, de cuándo aplicar un cambio, cuándo conviene aplicar un cambio, qué cambiar, cómo comunicarlo, dónde aplicarlo y cómo identificarlo en la cadena de suministro de nuestra compañía. Y por último, en un mercado muy global y que requiere gran cooperación entre distintas compañías y distintas áreas, la posibilidad de cooperar en ese diseño que la compañía va a sacar al mercado y la posibilidad de ese resultante poder ofrecérselo al resto de las áreas, ¿vale? Entonces, esas necesidades de gestión se traducen en 3 puntos clave, que son los que demandan cualquier área de diseño, que son, en primer lugar, sencillez, es decir, poder disponer en una única plataforma, en una única pantalla o en un único entorno de trabajo de toda la información necesaria que necesita esa persona del área de diseño, del área de producto, para poder desempeñar su trabajo. En segundo lugar, además de que sea sencillo, lo que necesita es control absoluto y trazabilidad. Es decir, que el trabajo que se esté desempeñando sea eficiente. En términos de, lo comentaremos ahora, no generar duplicados, unicidad de producto, importante en ingeniería, la regla de las 3 Fs, caracterización de artículos y, por último, colaboración. Es decir, proveer de una herramienta
que no sea en modo isla, es decir, que cada diseñador no esté generando un diseño en su propio equipo, sino que esté colaborando con el resto de centros de diseño, bien de su compañía o inclusive con terceros stakeholders que nos ayuden a sacar al mercado esos diseños, ¿sí? Entonces, atendiendo a esta demanda, ¿qué es SAP Engineering Control Center? Bueno, SAP Engineering Control Center es la solución que garantiza dicha integración entre el área de diseño y la cadena de valor de SAP. Es decir, es una herramienta que lo que nos permite es que el área de diseño pueda, digamos, diseñar y proveer de un producto fabricable, comprable, costeable y que cumpla los términos de calidad de la forma más sencilla, más eficiente y más automatizada posible, ¿vale? Entonces, había dos partes de los encuestados que comentabais que, bueno, conocéis SAP, muchos de vosotros habéis trabajado con CAD Desktop. Entonces, aquí el punto importante, independientemente de que ECTR es un gran producto de SAP, que lo es, sin duda alguna, únicamente el sistema o el producto no da la respuesta a la solución. Es decir, para poder implementar este tipo de proyectos de una forma exitosa, requiere un buen análisis de proceso y mucho dato. Es decir, independientemente de que tengamos de SAP, como ERP, ¿cuántos de vosotros no tenéis problemas de volúmenes de maestros de materiales descontrolados? Es decir, miles de artículos sin caracterizar, donde hay varios artículos que pueden incluso llegar a ser lo mismo, derivando en una duplicidad de artículo, que es uno de los peores síntomas que podemos tener en nuestra organización por los daños que acarrea en toda la cadena de suministro. Una gestión de maestros manual, es decir, disponemos de un área de diseño que está diseñando producto y al fin y al cabo en los assemblies está diseñando nuestras futuras listas de materiales y sin embargo en nuestro ERP continuamos introduciendo los datos de forma manual. Y una gestión de estatus de materiales, problema bastante habitual en toda organización en una etapa temprana de implantación, de lanzamiento de artículos, la creación de vistas, bueno, puede llegar a ser traumática. Y la siguiente pregunta, ¿cuándo obsoletamos este material? Es decir, vamos incrementando cada vez más materiales y eso implica más trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué aporta ECTR o qué puede llegar a aportar ECTR? 3 puntos. Como sistema aporta sencillez. Como veréis a continuación con Maite, es un cockpit de gestión integral del ciclo de vida del producto donde el área de diseño dispone de todas sus herramientas. Con un look and feel sencillo en ventanas y carpetas y al mismo tiempo es robusto, ¿sí? Es decir, disponemos de versiones, niveles de revisión con gestiones de estatus, control de edición por usuarios, trazabilidad, bueno, una serie de mecanismos que vamos a ver en el día de hoy en el webinar que nos van a ayudar a hacer bien nuestro trabajo. Pero también hay otros puntos que la propia herramienta como tal no los suministra, es decir, por el hecho de tener un sistema ECTR no garantiza que no vayamos a generar duplicados. O de que tengamos un sistema de diseño y que, sin embargo, no dispongamos de todas las variables encima de la mesa para tomar la mejor de las decisiones. Y, por último, punto a destacar de ECTR sobre otros sistemas o como punto de evolución sobre un CAD Desktop, que algunos trabajáis, es el grado de automatización, que se incrementa en 2 puntos, en colaboración con terceros y en que ECTR es una solución muy, muy personalizable y muy ajustable a las necesidades de cada organización, ¿sí? Vale. Continuamos con la arquitectura de ECTR y cómo se integra. Pues, como os ha dicho Arcaiz, ECTR es un monitor de gestión del trabajo del área de diseño que va desde la parte más inicial, desde la creación de un producto hasta su caracterización y posterior creación de Bill of Documents, Bill of Materials y toda esa integración. Entonces, este sistema nos permite la integración entre cualquier sistema CAD y SAP. Entonces, tenemos todo vinculado desde una fase muy inicial. Entonces, ya que tenemos una idea base de lo que es ECTR, vamos a pasar a mostraros en el sistema lo que es ECTR.
Os comparto ahora, dadme un segundo. Vamos a entrar directamente ya a la visión de ECTR. Vale. ¿Qué tenemos aquí en ECTR? Tenemos unas pantallas que son básicas, como lo son el desktop, que es el escritorio en el cual podemos tener todos los documentos y todas las carpetas que contienen estos documentos de una manera bastante ordenada, organizada y con trazabilidad, como ha dicho Arcaiz antes. Y luego tenemos por este otro lado el browser de objetos. ¿Qué permite esto? Permite navegar por las carpetas que yo tengo en el escritorio de una manera tan sencilla como lo haríamos en nuestras ventanas de Windows. Por ejemplo, si yo quiero entrar a esta carpeta de aquí que pone Public Folder, pues yo veo que debajo tengo Designs, Standard Parts, pues aquí también. Y me manejo tal cual, como estuviese gestionando mis carpetas. ¿Qué otra cosa tenemos aquí bastante interesante? Pues dentro de las ventanas de CTR, una muy potente es la ventana del visor 3D. Que como podéis ver, o sea, ahora tenemos este producto que es un ejemplo, el cual es una válvula. Esta válvula la podemos abrir en SolidWorks y yo la vería tal que así. ¿Qué pasa? Que no necesito tener, o sea, con STR, no necesito tener el SolidWorks abierto para poder ver la válvula. Es la misma válvula. Yo la he abierto en Solid, o sea, la tengo abierta aquí, la podéis ver, pero también la puedo tener en STR. Entonces es súper potente, súper visual, muy fácil de ver. Además aquí nos da la visualización de la válvula y todas sus piezas. Si veis, aquí tengo pues tuercas, la tapa, el cuerpo de la válvula, todo bastante visual. ¿Qué más puedo hacer con esto? Pues puedo, por ejemplo, ver la parte interior de la válvula. O sea, es una herramienta que además de... además de ver la parte de características y el dibujo, puedo ver pues sus tamaños, su estado. Entonces, es de los puntos más importantes sobre STR. Vale, entonces, continuando con la presentación, vamos a ver un poco cómo se compone. Espera, Arcaiz, que te paso la pantalla. Gracias, Maite. Un momento, que recupero mi ratón. Vale, perfecto. Bien, entonces, bueno, espero que os hayáis hecho una idea de cómo es CTR en el look and feel, al final lo que ha explicado Maite. Una composición de pantallas, hemos visto las más importantes, que al final lo que nos permiten es sobre una estructura de gestión documental de SAP, es decir, sobre la misma base sobre la que se construye CAD Desktop, es decir, quien realmente articula, quien realmente ofrece integración de datos, robustez, control de versiones, revisiones, etcétera, no es el propio CTR, es SAP, ¿sí? Que es una solución que lleva años en el mercado, dando un buen resultado, y lo que hace CTR es, bueno, dar un pasito más que CAD Desktop, que es una solución muy válida para la gestión de CAD, pero digamos que cubriendo esas carencias que se han podido arrastrar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Una vez que nos hemos hecho una idea de qué es CAD Desktop en las distintas ventanas, vamos a ver un ciclo de vida de diseño usual con el que os podéis sentir bueno, habituados o familiarizados, ¿sí? Entonces,
Antes de entrar a crear documentos, ver artículos, ver características, listas de materiales, etcétera, etcétera, que me imagino que es lo que todos estáis esperando, bueno, vamos a explicar en la cadena de valor de cualquier organización, en una cadena de valor tipo, focalizada en el área de diseño y manufactura, dónde se ubica ECTR y qué es lo que aporta. Y por qué decimos que es una solución 360 grados, ¿sí? Entonces, empezando en la conceptualización de la propia idea, bueno, donde no hemos incluido ningún punto, aquí SAP ya provee de otras herramientas, como pueden ser Discovery Management o inclusive PPM, en la gestión de ideas o lanzamiento. SAP ECTR se ubica en las etapas de diseño propias del área de ingeniería y diseño de producto y plan, para proveer de producto multinivel, es decir, de proveer de un producto terminado, como en este caso puede ser una válvula, con todos sus componentes y todas sus piezas estándares a las áreas de operaciones, al área de, bueno, venta, planificación, aprovisionamientos, producción, calidad, logística, expediciones y, que nunca se nos olvide, el área de SAT, ¿sí? Entonces, ¿por qué es una herramienta 360? Bueno, porque en primer lugar, para que el área de diseño, tanto en la etapa, para que el área de ingeniería, tanto en las etapas de diseño y de plan, pueda realizar bien su trabajo, se puede vitaminar o alimentar de información del área de operaciones. Por ejemplo, a la hora de realizar una sustitución o un cambio de ingeniería, bueno, un término bastante, digamos, nicho de lo que es el área de ingeniería y que algunos no entenderéis, que básicamente se trata de planificar un cambio de una pieza en una fecha futura o presente. El sistema es capaz de proveernos en ECTR, de niveles de stock, información logística de diversa índole, lo que necesitamos, como por ejemplo puede ser información, pues por ejemplo, parámetros de coste, información de compras para aquellos componentes del área de aprovisionamientos o parámetros funcionales, ¿sí? Entonces, ECTR como se apoya, son dos patas, por decir así. El área de diseño fundamentalmente trabaja en una solución de diseño que puede ser diversa, puede ser un SolidWorks, puede ser un Solid Edge, puede ser un CATIA, un AutoCAD, lo que cada organización prefiera para la gestión de sus diseños 3D y 2D. Y al mismo tiempo está ECTR, que cumple la misma labor que cumple tradicionalmente CAD Desktop, siendo, digamos, el traductor entre el mundo CAD y el mundo SAP. Es decir, lo que hace ECTR detrás de esa interfaz atractiva, visual, automatizada, es recoger lo que se está dibujando en una herramienta de diseño, proveérselo al módulo de SAP, llamémoslo gestión de documentación, DMS, pudiendo guardar esos planos en cualquier repositorio, pero siempre tutelados por SAP, y al mismo tiempo proveer de distinta información de nuestro ERP a la herramienta de diseño, que puede ser, insisto, SolidWorks, Solid Edge. Es decir, proveer de parámetros o metadatos de un sentido o en el otro. Es decir, cuando dibujamos algo, podemos proveer de variables geométricas tales como, no sé, el bounding box, el volumen, la masa, el momento de inercia, lo que necesitemos. Y viceversa, podemos proveer en el sentido contrario, podemos dar al diseñador en CAD cierta información como coste o parámetros funcionales para que él entienda cuando realiza un reemplazo qué es lo que está haciendo, ¿sí? Eso como punto de partida. Entonces, ¿de qué se trata ECTR? Bueno, lo que se trata ECTR es de tener un diseño lo más integral y completo posible que responda a las necesidades futuras de la organización en el área de operaciones mediante un motor de búsquedas y consulta muy potente y muy personalizable, ¿sí? Que viene a sustituir a la tradicional CV04N que muchos de vosotros conoceréis. Por otro lado, en el diseño, disponer no de documentos DIR, es decir, no meramente gestionar un CAD, sino que estar gestionando producto. Cuando hagamos un assembly, ese assembly pueda estar desde origen caracterizado, con características de distinto tipo, funcionales, geométricas o de materia, es decir, de qué está compuesto ese producto. Y por último,
pues un grado de colaboración, de forma que nosotros podamos dejar un diseño, otra persona lo pueda continuar, ¿sí? Eso es lo que fundamentalmente hace un diseño, que viene a ser lo mismo de lo que hacía la herramienta CAD Desktop, que lo comento porque muchos de vosotros ya lo habéis utilizado, ha venido haciendo durante este tiempo. De una forma, diría que más potente, ¿sí? Con más funcionalidad agregada. Para posteriormente, con un cierto grado de automatismo, poder crear materiales que ya traen la información del área de diseño. No es necesario volver a picar manualmente la información que ya hemos gestionado en nuestros CAD y poder disponer de las listas de materiales, bien sea la Engineering BOM, incluso la Manufacturing BOM, de una forma semiautomática con artículos y niveles de revisión. Y por último, dependiendo de cómo se haga la parte de CAD, la posibilidad inclusive de generar una hoja de ruta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, de una forma un tanto resumida por el tiempo, pero es lo que provee CTR. Y por último, importante, en el momento de que todos los maestros están listos, y no antes, se activa mediante el estatus de material para dar paso al flujo logístico, es decir, a una venta que dispone de los materiales con las vistas de categoría de valoración, ventas y todos los maestros necesarios ampliados, con un MRP que ya dispone, digamos, de las vistas MRP rellenas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, no arrastrar esas carencias de dato maestro al área de operaciones. Eso es algo a lo que toda organización debe aspirar en un proyecto de este tipo, ¿sí? No meramente es por tener ECTR disponemos de esas ventajas, sino que hay que buscarlas, que es un poco el mensaje que venimos hoy a dar, ¿no? Es decir, vuelvo a repetirlo, ECTR es un gran producto, muy automatizable, muy customizable a las necesidades del cliente, pero hay que trabajarlo, ¿de acuerdo? Y por último, la parte de postventa, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar viendo las posibilidades de búsqueda de documentos, artículos, posibilidades de creación para pasar luego a ver unos maestros multinivel que hemos implementado y finalmente hablaremos en el último de los puntos de otras posibilidades de implementación que nos brinda ECTR, ¿sí? Bien, pasamos a ECTR. Entonces, parto de partida para que lo veáis. Bueno, bien, partimos de cero. En ECTR disponemos de distintas configuraciones de pantallas donde podemos buscar mediante una forma muy sencilla. Podemos buscar por término, por ejemplo, podemos buscar por el concepto de cuerpo y el propio sistema ya en el browser que está comunicado, pues ya vemos que nos ha sacado absolutamente todos los cuerpos que están en el sistema en una búsqueda masiva que hemos hecho por un término muy utilizado en esta implantación y nos saca los distintos cuerpos, siempre limitados a un máximo de 100 por temas de rendimiento, pero también disponemos de la posibilidad de realizar búsquedas más avanzadas dentro de lo que es el add-in de SolidWorks, con un buscador más potente, donde el usuario de ingeniería tiene la posibilidad de desarrollarse sus propias máscaras a medida. Es decir, esa forma tradicional de buscar en SAP, donde se requería saltar a la búsqueda de SAP GUI, que viene a ser lo que hemos comentado de la CV04N tradicional, que muchos de vosotros la utilizáis, bueno, pues lo que hace CTR es provee de una máscara a un nivel superior que trabaja sobre esta CV04N y nos permite buscar por absolutamente todo lo que queramos. Es decir, podemos configurarnos, perdón, vuelvo a CTR. Un momento, oculto esta. Vuelvo a CTR. Espera, que tengo aquí las pestañas del vídeo. Vale. Saltamos a CTR y podemos aquí generarnos máscaras de búsqueda, bueno, con todos los términos que queramos, ¿sí? Es decir, ¿no? De documento, de artículos, de cambios de ingeniería, lo que queramos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a búsqueda. Importante, ECTR nos da la posibilidad
nos da una potencia muy grande en cuanto a búsqueda, vías, campos de maestro de materiales, documentos y características. Me estoy repitiendo, lo sé. Pero para poder sacar todo el provecho a esas búsquedas, es necesario un trabajo por parte de la organización caracterizando todas y cada una de las piezas, ¿sí? Eso es importante en un proyecto de esta tipología. Siguiente paso. ¿Qué posibilidades de creación tenemos en ECTR? Bueno, tenemos las posibilidades de creación, 4 tipos. Podemos, desde crear un crear un diseño manualmente, que es lo que voy a enseñar, donde el sistema nos permite decidir en qué carpeta de toda la estructura de ECTR queremos almacenar, proveyendo desde un principio de información de distinto tipo o inclusive, importante, proveer al usuario de CAD de una tarjeta, de una clase, de clases y características, es decir, de parámetros que pueda rellenar. Por ejemplo, imaginemos que queremos crear un anillo. Pues de una forma tan sencilla como esta, sabemos qué tipología de anillos queremos crear, ¿sí? Entonces, esas características se pueden crear desde un principio. Pero no solo eso, podríamos venirnos a abrir un documento que tenemos en local e importarnos la pieza, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir avanzando porque veo que hemos pasado y 35. Le daríamos al botón de importar, el sistema recupera toda la información y nos saltará un pop-up con la información de cómo queremos crear este documento. Pero no solo eso, ojo, lo potente de este sistema es que ya, si os dais cuenta, dependiendo la pieza que estemos generando, dependiendo si estamos generando una pieza, bueno, en este caso por la extensión del fichero solo nos da 3 posibilidades, que es crear una pieza o un estándar, ¿sí? Podemos alimentar todas las características, no sé, desde tipo de válvula en la que aplica, desde, bueno, rating size, que son parámetros técnicos de este sector en concreto, ¿sí? Eso es lo que nos provee SAP, aparte de las posibilidades habituales que ya conocéis muchos de vosotros en ECTR, es decir, todos los mecanismos que nos permiten operar en la parte de nuestra herramienta CAD, un Solid Edge, un SolidWorks, CATIA, lo que fuere, pero considerando la información y los documentos que SAP gestiona como, digamos, ente omnipresente, es decir, que gestiona absolutamente todos los componentes. Eso es importante el mensaje. ECTR, al igual que CAD Desktop, cuando se trabaja en ECTR, realmente quien está realizando el trabajo por detrás es el motor de SAP, ¿sí? Entonces, esta configuración da paso a una estructura tipo, que os va a enseñar Maite, un assembly tipo, que obviamente por tiempo no vamos a poder crear desde cero, que os va a enseñar ella. Entonces, Maite, conmutamos y... Vale. Vale. Pues como os estaba comentando Arcaiz, ECTR tiene las posibilidades de importar un documento o crear un documento desde cero o también copiar un documento o clonarlo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros creamos estos documentos le añadimos características. Entonces tenemos este ejemplo para mostraros que en este caso es una válvula. Entonces, aquí en el browser de objetos podemos ver que esta válvula tiene unos datos básicos y luego aquí abajo tiene unas características. Estas características, ¿qué nos permite? Nos permite poder diferenciar esta válvula de otra válvula que pudiese tener características similares o parecidas. Entonces, yo una vez creo un documento desde cero, me está pidiendo meter características básicas. Y con esas características básicas yo puedo clasificar
con una tarjeta, o sea, que me permite derivar esto a muchas más características. Entonces, por ejemplo, la válvula esta tendrá componentes, que será el cuerpo, la clapeta, el brazo, la tapa, la junta. Tenemos un montón de componentes por debajo de esta válvula, que a su vez, estos componentes, cada uno de ellos tiene características diferentes. No es lo mismo las características que necesito introducir para un cuerpo que las que necesito introducir para una clapeta o para un elemento comercial, como puede ser un espárrago, que como veis que son bastante menos. Entonces, otra de las posibilidades dentro de estas características es poder caracterizar la propia carpeta. La propia carpeta donde estoy guardando todo esto. Si yo vengo aquí y le doy crear un nuevo documento, como veis, en esta no, en esta de aquí, le doy crear un nuevo documento, me viene ya rellenas las características de la carpeta que yo había caracterizado previamente. Entonces no tengo que estar picando de uno en uno todo lo que yo quiero que tenga estas características, sino que yo ya digo, vale, yo quiero un documento que sea de este tipo. Y de este tipo me rellena y me lo crea. Vale, entonces estábamos viendo las características y qué es lo importante, lo interesante de tener todos los documentos y todos los archivos caracterizados. Que si yo creo un documento que es igual, pues me va a decir que no me deja crear este documento igual porque ya existe uno que tiene esas características. Entonces, me evita este error que es muy constante, como había dicho Arcaiz antes, de tener materiales duplicados. Eso, en este caso, por comentarlo, es una posibilidad que ofrece ECTR, pero obviamente cada organización detecta los duplicados, puede ser con un criterio propio, por lo que en este caso lo que se ha hecho es, en base a las características funcionales geométricas y de materia, se establece un hash o un DNI o un número identificativo único por artículo, de forma que si cualquiera de esas características relevantes se repite, el sistema levanta la mano y demanda un duplicado. ¿Sí? Vale. Y eso sería todo por las características. Vale. Entonces, luego tenemos la gestión de los materiales, cómo vamos a convertir estos documentos directamente en materiales de SAP. Vale. Entonces, aquí podemos crear una lista de materiales. En este caso está creada ya, porque es la válvula ejemplo que os teníamos preparada. Y vamos a poder ver esta pantalla donde tenemos esta válvula con todos sus componentes aquí, que estos de aquí ya son códigos de material. O sea, si yo me meto a SAP y busco, por ejemplo, el cuerpo, vamos a buscar el cuerpo, pues, bueno, vamos a directamente verlo desde aquí. Material, visualizar material en SAP. Vamos a visualizar, esta es la típica pestaña de la MM03, donde podemos ver todos los materiales. Y vemos que este material está clasificado. ¿Con qué? Con sus características que le dimos desde un inicio en STR. Están vinculadas CAD, STR y SAP. Entonces ya lo tendríamos todo, no tendríamos que volver a picar característica a característica, sino que estaría todo completo. Y pasamos al siguiente punto, que son los niveles de revisión. Vale, sí. Comento. Gracias, Maite. Vale, proyecto, un momentito. Mi audio. Gracias. Y paso a compartir pantalla. Bien. ¿Cuál es la máxima? ¿Cuál es la máxima de esta gestión?
la posibilidad de gestionar distintos niveles de revisión. Es decir, para explicarlo de una forma sencilla, un nivel de revisión es aquel que identifica una evolución en una misma pieza siempre y cuando se den cambios reemplazables, es decir, la pieza en sí misma sigue siendo válida con un cambio mínimo. Entonces, por ejemplo, en esta pieza de aquí partimos de una versión inicial, que la podéis ver en revisión nivel A, posteriormente en una fecha futura, mediante liberación, se provee de una revisión B, C, bueno, y así sucesivamente. De forma que la gestión de niveles de revisión, muy relacionada con los cambios de ingeniería, bastante técnico, por lo que no voy a entrar a explicarlo, pero simplemente saber que podemos comunicar y gestionar de una forma ordenada en la organización cada vez que se dé un cambio en una de estas piezas. Y bueno, es tan automático que en el momento que se libera una pieza, es decir, si pasamos una pieza en un estado, digamos, que está editable, en el momento que la liberamos o de alguna, por decir de otra forma, oficializamos ese diseño a la organización de forma que se publica y no se puede volver a editar, automáticamente el sistema genera un nivel de revisión. Vale, me parece que estás tú con la tapa. Bueno, lo vemos aquí. Me genera un nivel de revisión sucesivo, A, B, C, D, de forma que el resultado de esto, por ejemplo, en este cuerpo que tenemos, donde hemos aplicado distintos niveles de revisión, es que dependiendo de la fecha en la que se haya aplicado ese cambio de ingeniería, disponemos de un nivel de revisión A, bueno, la MD04, el listado de planificación de necesidades nos lo oculta, lo tenemos vacío. En una fecha determinada, el sistema ya identifica a nivel de planificación que vamos con la pieza a nivel de revisión B, en una fecha futuro C y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es a lo que toda organización obviamente debiera aspirar, es decir, a poder gestionar con distintos cambios de revisión lo que tenemos estructurado, ¿vale? Y todo ello se gestiona, una pincelada más técnica para la gente que venís de CAD Desktop, de la misma forma que venís haciendo, con un estatus de documento, con un nivel de revisión asociado a un cambio de ingeniería, cuya asociación es muy sencilla, es decir, el gran potencial que ofrece CTR sobre CAD Desktop, aparte de algunas funcionalidades añadidas, es la sencillez y la compactación de toda la información en una única pantalla. Por ejemplo, temas muy potentes, la posibilidad de modificaciones en masa de documentos, es decir, cogemos un montón de documentos a la vez y podemos cambiar atributos de esos documentos, pero no únicamente atributos propios de lo que es un documento en SAP, sino que podemos cambiar cualquier característica que aplique en cada caso. Es decir, aquí estamos recogiendo distintas piezas, una válvula, dos tapas y un cuerpo, y aquí vemos en gris que algunas de ellas no aplica y ya el sistema nos la está retirando. Es decir, podríamos inclusive bajárnoslo a Excel y trabajar este listado, ¿sí? Bueno, me ha abierto el Excel, lo tengo aquí. Vale. Eso es. Entonces, es capaz de, digamos, interactuar con herramientas tipo Office de una forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, este es un poco el resumen rápido de lo que nos provee ECTR. Y luego, por último, comentar que si abrimos la válvula en SolidWorks, disponemos de la misma pantalla, o por decir así, del mismo entorno traductor, que es este de aquí, la estructura de la aplicación, que es el traductor entre el mundo SAP y el mundo, está cargando la estructura, entre el mundo SAP y el mundo CAD, donde nos visualiza la estructura que tenemos cargada en... Vamos mal de tiempo y me estoy precipitando. Vale, un momento que sigue cargando. Esperar, mostrar estructura CAD. Sí, no.
Bueno, me muestra la estructura que tengo en un sentido y en el otro, de forma que puedo saber qué elementos tengo creados, qué elementos puedo sustituir, reemplazar, es decir, con las opciones habituales de sustituir versión, crear nueva versión, es decir, es un lanzador de acciones desde la parte de... No me está cargando, bueno, desde la parte de... Perdón, ya sé por qué, porque tenía el semáforo puesto y no me estaba dando cuenta, ¿vale? Es decir, esto es lo que os quería enseñar. Esta es la interpretación que hace ECTR de la parte de Solid, y terminamos con esto, donde tenemos de una serie de herramientas, es decir, desde establecer como activo, sustituir versión, es decir, si nos vinimos al cuerpo, o no sé, sustituimos versión, si en este caso solo tenemos esta pieza, desde poder revisar los semáforos, que es importante en cuanto a semáforo verde, última versión, semáforo amarillo, hay un proyecto futuro que se está desarrollando, aunque todavía no está liberado, semáforo en rojo, ya digamos hay una versión posterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Con toda la información de qué hay en SAP, qué hay en CAD, etcétera, etcétera. Es decir, nos provee en 4 botones de todo el potencial que necesitamos para gestionar los diseños. Terminamos con esto y saltamos al último punto. Rápidamente explicamos otras posibilidades ECTR. ECTR provee no solo únicamente de una orientación de producto habitual a artículos, listas de materiales, hojas de ruta, sino que además disponemos de todas estas posibilidades. Es decir, podemos gestionar activos, podemos gestionar parte de proyectos, podemos gestionar inclusive colaboración con SAP IDP, es decir, trabajar desde nuestro ECTR con otras oficinas de diseño o terceros proveedores en colaboración del desarrollo de un nuevo producto, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, francamente es una herramienta muy moldeable, muy personalizable y muy potente en cuanto a automatizaciones tipo macros, que vienen a ser un poco el concepto de macros que tenemos en el Excel, donde, por ejemplo, nos podemos editar este tipo de lenguajes ya más avanzados que lo que hacen básicamente es gestionar de una forma automatizada y de forma masiva pues distintas acciones como las que podemos tener en un menú de CTR para documentos, materiales y listas de materiales. Terminamos con esto para no irnos de tiempo, porque bueno, es un tema interesante del que podríamos estar hablando 4 horas o incluso más. Y bueno, esperamos haber satisfecho vuestras inquietudes. Pasamos a la ronda de preguntas. A ver, voy al chat. Si quieres las leo. Sí, por favor. Las preguntas que hay pone primero, ¿qué requisitos técnicos, versiones SAP CAD tiene STR para poder ser implantado? O sea, sí. Esa es la primera pregunta. Creo que te escuchan porque tengo yo el micro. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale, sí. Pues hablo a través del micro de Maite, manteniendo distancias. Requisitos técnicos. Bueno, hay una nota de SAP que establece la matriz de compatibilidades, que obviamente no la conocemos en carrerilla, pero sí que os podemos adelantar que ECTR está disponible tanto para un backend o un ERP S/4HANA como un SCC, un R3, ¿sí? Entonces, si queréis lanzarnos la información de vuestro sistema posterior a la reunión y lo podemos chequear. Pero las versiones que provee CTR no únicamente son para S/4HANA, sino que también son posibles para distintas versiones de R3, ¿sí? Y a nivel de requerimientos a nivel local de máquina, son los habituales de un equipo en el que se esté gestionando CAD. Es decir, no es, al ser un modelo cliente-servidor, los requerimientos de equipo locales para poder gestionar ECTR no son muy altos. La segunda pregunta es,
cómo es un proyecto de implantación de STR, plazos, decisiones internas, áreas a involucrar, cómo importantes son los datos en un proyecto de STR, principales retos en la migración. Bueno, esto casi que lo respondimos en la presentación. Es súper importante los procesos, involucrar a toda la gente desde la parte de diseño, ingeniería o el área de diseño que esté en la organización, hasta la persona que, por ejemplo, necesite hacer la venta del producto que se está vendiendo en la compañía. O sea, es una parte integral a todas las áreas. Principales retos en la migración, pues dependiendo de la complejidad del producto, así va a ser los retos de migración. Sobre todo si es un producto con muchas especificaciones, pues será más difícil la migración, aunque con la gestión adecuada y teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios para migrar elementos, porque se puede migrar elementos que ya están creados previamente, pues la migración es posible. Eso es, Maite. Dependiendo del grado de maduración de la empresa que pretende migrar a STR, el esfuerzo será mayor o menor, tanto en la parte de definición de procesos, es decir, en esa fase, bueno, en esas etapas de BBP o definición del to be, del modelo futuro a implantar, en el que, como ha comentado Maite, el actor principal es el área de diseño, tanto Process Owner como Key User, pero también tiene una implicación importante, bueno, en cuanto a definición de expectativas de ofrecer y dar información de las distintas áreas. Claro, y luego está la parte de datos, es decir, ¿de dónde partimos? ¿De dónde partimos? ¿De un PDM tipo Dassault, donde ya la información está estructurada, está organizada? ¿Partimos de un proyecto CAD Desktop que ya cumple muchas de las premisas que CTR requiere? Es decir, porque recordar que la base de CAD Desktop y la base de CTR funcionalmente sigue siendo exactamente la misma. Por tanto, quien esté en CAD Desktop y quiera migrar a CTR, digamos que tiene mucho camino recorrido en cuanto a la parte de datos, no tanta en cuanto a la parte de características, que dependerá del grado de ambición que tenga la compañía. Pero, sin embargo, si una empresa, todos sus diseños están estructurados en carpetas tipo Windows y demás, pues obviamente la etapa de migración costará algo más, ¿sí? Pero bueno, es algo, insisto, que toda compañía, tarde o temprano, es un reto que debe afrontar y con una buena planificación y una buena tarea de depuración no acaba suponiendo ningún trauma. Vale. Siguiente pregunta. ¿Es capaz STR de gestionar la información CAD de distintas herramientas? ¿Se integra fácilmente con cualquier CAD? Sí. STR tiene la posibilidad de conectarse a distintos CAD. Lo explicamos. La solución de CAD, de STR, perdón, además de la instalación del propio STR, dispone de un add-in de cada una de esas herramientas de CAD con las que podemos gestionar. Inclusive no lo hemos enseñado, pero a la hora de crear podríamos incluso gestionar en STR documentos Office tipo PDF, Word y demás, e inclusive ser capaces de trabajar con una herramienta y con otra, ¿sí? Eso es algo que, bueno, a nivel de consultoría es bastante habitual que dispongamos de clientes con distintas herramientas. La respuesta es afirmativa. ¿Funciona STR como configurador? STR como tal no es un configurador. Es decir, STR, habréis visto las características generadas de tipo 300, tipo variantes, que proveen de información al buscador de variantes, pero sin embargo STR como tal no es un configurador. Es decir, cuando se están rellenando las distintas estructuras, no hay una interacción con un módulo de configuración. Sí, eso ya es más, bueno, el módulo de configuración de SAP o el Advanced Variant Configurator que suministra SAP. Vale. ¿Es compatible para usuarios que no saben CAD? Sí, lo es. Está planteado de una forma sencilla, pero realmente
el máximo objetivo de ECTR es ser una herramienta útil para el área de diseño. Es decir, está focalizada en gente de diseño de producto o gestión del ciclo de vida de producto, que va a gestionar de una forma o de otra los diseños y los maestros. Para el resto es útil, es decir, ¿es una herramienta fácil de utilizar? Sí, lo es. Pero posiblemente haya otras alternativas que no sean ECTR, más sencillas dentro de SAP, que pueda, digamos, dar respuesta a sus necesidades sin tener que adquirir producto. Y definición de proceso, carga de datos, etcétera. Sumando a la pregunta esta, yo creo que sí es interesante verlo, porque puede ser que tú en tu día a día no estés usando CAD, pero que sí que trabajes en un departamento que sea necesario gestionar o tomar decisiones en base a lo que por ejemplo, los diseñadores hagan. Entonces, yo creo que de cierta forma sí, que también es muy importante, o sea, es mucho más fácil si sabes CAD. Y otra pregunta, o sea, ya nos queda poco, o sea, nos hemos pasado 1 minuto, pero vamos a terminar las preguntas. ¿Qué nos podéis decir sobre la conectividad con programas de configuración de producto? Sí, hemos respondido anteriormente parcialmente a esta pregunta de que SAP provee los mimbres o la base para un configurador de producto y sí que es posible en la parte de CAD de integrar configuradores de diseño vía ECTR de forma que, lo aclaro, de forma que un configurador geométrico pueda proveer de estructuras de diseño a SAP como puerta de entrada de los maestros a SAP y, por último, la entrada a ese gemelo digital que no deja de ser la estructura de CAD y que últimamente SAP está haciendo esfuerzos importantes en esa línea para que toda la cadena de suministro trabaje con estructuras 3D vitaminadas vía Visual Enterprise con los parámetros que cada área necesite. Ese es un poco el futuro al que se tiende ahora. Vale, pues yo creo que con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias por asistir y nos vemos en la próxima. Gracias. Buen día.